Bienvenidos de nuevo a su canal, su espacio de confianza donde desentrañamos los secretos mejor guardados de nuestras celebridades favoritas. Es un placer inmenso tenerlos aquí una vez más. Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirse en una historia que ha dado mucho de qué hablar, que ha generado miles de suspiros, debates y por supuesto, mucha especulación. Hoy vamos a hablar de una pareja que conquistó nuestros corazones, una pareja que nació en la pantalla chica y que para muchos parecía destinada a la eternidad, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han leído bien. Vamos a desvelar esa gran incógnita que ha rondado en la mente de tantos fans, ¿por qué Hande Erçel no dejó a Kerem Bürsin? Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y los rumores para intentar entender las verdaderas razones, o al menos, las que se han filtrado y han cobrado fuerza en el ojo público. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo y detallado. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a la acción. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin lugar a dudas, uno de los romances más seguidos y aclamados de los últimos años. Desde que aparecieron juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue tan palpable, tan explosiva, que era imposible para el público no enamorarse de ellos como pareja. No solo en la ficción, sino también en la vida real. Sus interacciones, sus miradas, sus publicaciones en redes sociales, todo alimentaba la llama de un amor que parecía salido de un cuento de hadas. Los fans se volcaron en apoyo, creando un fandom incondicional que los catapultó a niveles de fama estratosféricos. Cada foto juntos, cada viaje, cada declaración, era analizada hasta el último detalle. Se convirtieron en el epítome de la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Y fue precisamente esa percepción, ese ideal que el público construyó, lo que hizo que su posterior separación, o más bien, la ausencia de una separación oficial durante un tiempo prolongado, generara tantas preguntas. Las preguntas sobre por qué Hande Erçel no dejó a Kerem Bürsin surgieron, paradójicamente, después de que los rumores de su ruptura comenzaran a circular con fuerza. Y es aquí donde debemos hacer una pausa y analizar el contexto. Cuando una pareja tan mediática, tan querida, parece estar en crisis, la primera pregunta que surge es, ¿por qué no terminan si no son felices? O en este caso, la pregunta se formuló de manera inversa, casi como si existiera una resistencia por parte de Hande a dar por terminada la relación, a pesar de los supuestos problemas. Esto nos lleva a explorar las diferentes teorías y explicaciones que se han barajado. Una de las razones más comentadas, y que tiene mucho sentido en el mundo del espectáculo, es la estrategia de marketing y la presión mediática. Cuando una pareja tiene un éxito tan rotundo como lo fue el de Hande y Kerem con Sen Kalkam, mantener esa imagen de pareja consolidada puede ser una herramienta muy poderosa para seguir explotando esa fama. Las marcas, los eventos, las nuevas oportunidades profesionales, a menudo buscan la imagen de parejas estables y queridas por el público. Si Hande hubiera tomado una decisión drástica de separarse en medio de la euforia de su éxito, podría haber afectado negativamente su proyección individual y la de Kerem, e incluso la viabilidad de proyectos futuros que se basaran en su química compartida. El público amaba a Hande y Kerem juntos, y romper esa ilusión podía ser visto como una decepción, algo que los agentes y productores podrían haber querido evitar a toda costa. Imaginen el revuelo que se habría armado si hubieran anunciado su separación en pleno apogeo de su popularidad. Otra vertiente de análisis se centra en las diferencias de personalidad y expectativas. Si bien en pantalla la química era innegable, la vida real es otra historia. Los rumores siempre presentes apuntaban a que Kerem, en ocasiones, podía ser un poco más impulsivo o tener un estilo de vida que no se alineaba completamente con las aspiraciones de Hande en ese momento. Se hablaba de que Hande buscaba una mayor estabilidad, quizás un camino más enfocado en su carrera y en proyectos que le permitieran crecer artísticamente a largo plazo, mientras que Kerem podía estar en una etapa más de exploración o disfrutar de un momento más efímero de la fama. Las relaciones sentimentales son complejas, y la presión de la fama a menudo las pone a prueba. Es posible que a pesar de los sentimientos, las visiones de futuro de Hande y Kerem no estuvieran completamente sincronizadas. Y en este escenario, la decisión de no dejarlo podría interpretarse no como una negación de la realidad, sino como un intento de hack. Que la relación funcionara, de superar las diferencias, de apostar por el futuro que habían construido juntos.
A veces el amor requiere esfuerzo, requiere compromiso, y la ausencia de una ruptura pública y contundente, a pesar de las dificultades, podría ser una señal de que ambos estaban dispuestos a luchar por su relación. Además, no podemos olvidar la fuerza de los sentimientos y el apego emocional. Por más que se analice desde una perspectiva pragmática o de negocio, las relaciones humanas se basan, ante todo, en el afecto, en la conexión y en el amor. Es fácil juzgar desde fuera, pero solo Andy y Kerem saben la profundidad de sus sentimientos el uno por el otro. Los rumores de crisis o de problemas no invalidan el cariño que se tuvieron, ni la historia que compartieron. Si Andy no dejó a Kerem podría ser simplemente porque sus sentimientos seguían ahí, porque el vínculo era lo suficientemente fuerte como para justificar un intento de superar los obstáculos. La decisión de romper una relación no es nunca fácil, y cuando hay amor de por medio, las dudas y las esperanzas pueden alargar el proceso. Quizás Andy en su fuero interno creía que podían superar las dificultades, que el amor que los unía era más fuerte que cualquier problema pasajero. Y en este sentido, la pregunta de por qué no lo dejó se transforma en una pregunta sobre la perseverancia y la fe en la relación. También es importante mencionar la posible existencia de rumores exagerados o malinterpretados. En el mundo de la farándula, los rumores son moneda corriente. A veces una pequeña discusión, un malentendido o un comentario sacado de contexto puede generar una ola de especulaciones que distan mucho de la realidad. Es posible que los problemas que se rumoreaba que existían no fueran tan graves como se presentaban, o que se magnificaran por la atención mediática constante. Si Andy y Kerem mantenían una comunicación abierta y sincera, y ambos estaban comprometidos con la relación, podrían haber gestionado estas pequeñas crisis internas sin necesidad de que trascendieran públicamente como una ruptura inminente. La decisión de no dejarlo en ese contexto podría ser simplemente la continuación natural de una relación que, a pesar de altibajos, seguía funcionando para ellos. Pero, ¿qué pasó al final? Porque, como sabemos, la vida continúa y las relaciones evolucionan. Si bien no hay una declaración oficial de Andy que diga explícitamente «no dejé a Kerem por X, Y, Z», podemos inferir que la dinámica cambió, que las circunstancias llevaron a caminos diferentes. La presión constante, las demandas de la industria, quizás las diferencias de expectativas que mencionamos, o simplemente el paso del tiempo y el crecimiento individual, pudieron haber creado una brecha insalvable. Y en ese momento, la decisión de separarse se volvió, en retrospectiva, la opción más sensata para ambos, para su bienestar y para sus proyectos de vida. Lo que sí es innegable es que la historia de Andy y Kerem dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda: ¿por qué nos obsesiona tanto saber los detalles de las relaciones de las celebridades? Parte de la respuesta está en la conexión que sentimos con ellas a través de sus personajes, en la admiración que nos inspiran, y en la esperanza de que, al igual que nosotros, también buscan el amor y la felicidad. La historia de Andy y Kerem nos recuerda que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, hay personas con sus propias vidas, sus propios dilemas y sus propias decisiones. Y la verdad sobre el porqué de sus acciones, de sus decisiones, solo reside en sus corazones. Lo que nosotros podemos hacer es aprender de sus experiencias, admirar su talento y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Para resumir, hemos explorado varias posibles razones por las cuales Andy Ercel no dejó a Kerem Bürsin durante un tiempo prolongado, a pesar de los rumores y la presión mediática. Hemos considerado la posibilidad de que existieran estrategias de marketing y la presión del fandom y de la industria, las diferencias de personalidad y expectativas, la fuerza de los sentimientos y el apego emocional, y la posible existencia de rumores exagerados. Finalmente hemos llegado a la conclusión de que, si bien no tenemos la verdad absoluta, la decisión de mantener la relación, o de no separarse inmediatamente ante los rumores, pudo haber sido motivada por una combinación de estos factores, incluyendo el deseo de hacer que la relación funcionara y la fe en el amor que se profesaban. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarnos en este análisis. Espero que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo y, sobre todo, que les haya brindado una perspectiva más completa sobre este tema que tanto nos ha interesado. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles creen que fueron las verdaderas razones? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial.
Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron valioso, no olviden dejarle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos ustedes. Hasta la próxima.